Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas de Blue Radio para que usted se actualice de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y ya es oficial, mucho ojo, el presidente Gustavo Petro denunció al ex canciller Álvaro Leiva ante la Fiscalía General por conspiración para delinquir, traición a la patria, calumnia e injuria, entre otros delitos. Y este caso, Juan Esteban Quintero va a estar a cargo del abogado Alejandro Carranza. Buenas tardes para usted, Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. El sustento de esta denuncia penal que ya interpone el abogado Alejandro Carranza serían esas cartas que ha divulgado el ex canciller de Colombia, Álvaro Leiva, pero también esos audios que reveló el diario El País, en donde al parecer se habla de un presunto plan para desestabilizar el gobierno. Habla el abogado Alejandro Carranza. Lo que pasa es que la traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro, y es que él es un ex canciller de este gobierno, y él no podía, como ex canciller de este gobierno, ir a un gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones, que ayudaran para que se hiciera una ruptura de ese hilo constitucional y el presidente Petro saliera de su cargo de forma anormal. Eso no se puede hacer. Camila, repetimos, los delitos sería conspiración para delinquir, traición a la patria, calumnia e injuria, entre otros. Usted lo decía muy bien, esto es una formalidad porque ya hace unos meses una conversación que había sostenido la fiscal general Luz Adriana Camargo y el presidente Gustavo Petro había dado inicio a esta indagación preliminar. Ya se han allegado varios documentos dentro de esta investigación que apenas está en su inicio. Pues estaremos muy pendientes del desarrollo de ese proceso, Juan Esteban, y a propósito del presidente Gustavo Petro, estamos también muy pendientes porque hasta ahora está sosteniendo una conversación con su canciller Laura Sarabia en España. Recordemos que están allí todavía en ese viaje oficial y hablaron, entre varios temas, de la decisión de encargar a Alfredo Sade, el pastor, como el articulador del futuro de la entrega de pasaportes. A propósito del tema que acá se conversaba más temprano, ya les vamos a ampliar qué pasó, qué se dijo en esa conversación. Y la otra noticia está en el centro de Bogotá porque allí está por iniciar en la Catedral Primada de Colombia la Eucaristía para despedir oficialmente a doña Nidia Quintero. Allí está nuestro compañero Andrés Carmona. Andrés, buenas tardes. Valentina, muy buenas tardes. A esta hora entra el féretro con los restos mortales, con el cuerpo de doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar, ex primera dama de la nación, creadora de la Fundación Solidaridad. Están viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube y a través de la plataforma Ditu, cómo ingresa el féretro custodiado por los integrantes del Batallón Guardia Presidencial, presidido por los representantes de la Iglesia Católica, el Cardenal Primado de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, y también los integrantes de su familia, su hijo Julio César Turbay Quintero. También hablamos de su nieta, María Carolina Hoyos Turbay, hoy directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, que es el mayor legado que deja doña Nidia en el país. Por supuesto, ya empieza entonces los actos fúnebres. En horas de la mañana el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes emitieron moción de duelo y reconocimiento a doña Nidia. Esto fue presidido por las dos integrantes de la mesa directiva del Congreso, la senadora Lorena Ríos y la senadora Paola Holguín, en representación del presidente del Congreso, Efraín Cepeda, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, y se espera ya con esta misa dar por terminados los actos fúnebres en memoria y en conmemoración y en reconocimiento a una gran mujer y una gran lideresa de Colombia, que fue doña Nidia Quintero Turbay de Balcázar. Valentina. Gracias, Andrés. Ahí veíamos entonces, para quienes están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, las imágenes de la Catedral Primada en donde se lleva a cabo la misa en honor a doña Nidia Quintero Turbay. En otras noticias, la Defensoría del Pueblo está insistiendo en que se tome en cuenta las alertas tempranas que emite esa entidad porque podrían evitar un desenlace fatal como el de los 8 líderes cristianos que fueron encontrados en una fosa común. Cristian Correa. Camila, mire, uno de los puntos más alarmantes revelados también por la Defensoría del Pueblo tiene que ver con la situación de los pueblos indígenas Nukak y Yu, que enfrentan, según esta entidad, un riesgo alto de extinción física y cultural debido al desplazamiento forzado del que están siendo víctimas y de otras formas de violencia. La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advierte que han recibido información sobre casos de violencia sexual sistemática contra mujeres y niñas indígenas de estas comunidades.
Hemos recibido información sobre casos de violencia y explotación sexual persistente contra ellas y hemos coordinado acciones con la Fiscalía, con autoridades del Gobierno Nacional y Territorial para que se tomen medidas urgentes y estructurales de protección efectiva de conformidad con el seguimiento hecho por la Corte Constitucional. Cobra más importancia tomar en cuenta estas alertas tempranas porque recordemos que la Defensoría del Pueblo ya había advertido de la difícil situación en esta zona del Guaviare y del escalamiento de la violencia desde enero de este año 2025. Y donde también hay preocupación, Cristian, por la presencia de las disidencias es en el departamento del Huila. Allí están alertando por el aumento de reclutamiento de menores por parte de este grupo ilegal. Han identificado al menos 27 casos en los últimos meses. Silvia Lorena Artunduaga. En el Huila, las disidencias de las FARC no paran de reclutar menores de edad. A la fecha ya son 27 los casos denunciados, especialmente en municipios con alta presencia de población indígena. Ante esta grave problemática, el gobierno departamental hizo un llamado urgente a los grupos armados para que excluyan a los niños, niñas y adolescentes del conflicto armado. Juan Carlos Casalla, secretario de Gobierno del Huila. Nosotros tenemos un reporte de 27 casos de reclutamiento forzado que coinciden con Defensoría del Pueblo y que por supuesto significan una gran preocupación no solamente por el número estadístico, sino también por la cantidad de subregistros. Pero también es importante indicar que el gobierno departamental viene haciendo un esfuerzo en diferentes estrategias y acciones para prevenir estos casos de reclutamiento. Y es que en esta región del país, durante el 2024, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía, 31 menores fueron víctimas de este flagelo. Y el gobierno nacional estableció un nuevo protocolo para controlar las armas que están usando las empresas de seguridad privada en el país. La medida unifica los procedimientos de bloqueo, custodia y seguimiento para prevenir que este armamento termine en manos criminales, como muchas veces pasa. Felipe García. Pues el Ministerio de Defensa puso en marcha una serie de medidas destinadas a fortalecer el control de las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el país. Esta iniciativa se desarrolla, dice el Ministerio, en coordinación con la Superintendencia de Vigilancia y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos de las Fuerzas Militares. Como parte de estas acciones se implementó un protocolo interinstitucional de actuación que estandariza los procedimientos de bloqueo operativo, custodia preventiva y seguimiento administrativo de las armas involucradas en los procesos sancionatorios. El propósito es impedir que este armamento legalmente asignado a este sector sea utilizado de forma irregular. Las autoridades señalaron que además del protocolo se está fortaleciendo la comunicación y la coordinación entre las diferentes entidades responsables del control de este armamento. Con esto se busca garantizar un seguimiento eficiente a las armas en todo el territorio nacional. El gobierno precisó que esta serie de medidas también está orientada a garantizar el cumplimiento de la legalidad dentro del sector y a prevenir, por supuesto, que el armamento asignado a empresas privadas termine en manos de los delincuentes. Felipe, y la ADRES, que administra los recursos en salud, giró más de 30.000 millones de pesos a hospitales y clínicas para la atención que han hecho a víctimas de accidentes de tránsito en los que los vehículos o no tenían el SOAT o no fueron identificados. Jessica Gutiérrez. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, giró 35.000 millones a hospitales y clínicas por la atención médica de personas lesionadas en accidentes de tránsito durante mayo del 2025. Estos eventos involucraron vehículos sin SOAT o no identificados. Con este último giro, el acumulado de recursos entregados en lo corrido de este año asciende a 210.000 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento frente al mismo periodo en el año 2024, cuando se giraron 120.000 millones entre enero y mayo. En relación con las reclamaciones nuevas radicadas ante la ADRES, en mayo se presentaron más de 36.000 solicitudes por un valor total de 86.000 millones de pesos. Por regiones, el Valle del Cauca lideró el número de reclamaciones y monto reclamado. En este departamento se reportaron 12.705 reclamaciones por 17.055 millones de pesos. Y en otras noticias, la Corte Constitucional hizo un llamado de atención para garantizar la protección de las personas en condiciones de calle que, además de no acceder a servicios de salud, están siendo expuestas en redes sociales al ser fotografiadas sin su autorización. Los detalles los tiene usted, Sergio Barbosa. La Corte Constitucional reafirmó recientemente que las personas en condición de habitabilidad en calle son sujetos de especial protección. Así lo determinó el Alto Tribunal al revisar un caso en el que se vulneraron múltiples derechos fundamentales de una mujer que fue diagnosticada con VIH y esquizofrenia, que no había recibido atención médica integral a pesar de las órdenes emitidas por su especialista tratante. Lo más grave de este caso es un segundo componente que estudió la Corte, esto en relación con la divulgación de una fotografía de la mujer habitante de calle en redes sociales. Además de ser fotografía
intimidad de ella fue captada en video mientras se encontraba en situación de vulnerabilidad y con claros signos de desorientación, y aparecía además en ropa interior. La publicación realizada en noviembre del año pasado dicen que buscaba inicialmente facilitar su reencuentro con familiares, pero terminó por exponer aspectos íntimos de su vida que a juicio de la Corte comprometieron su dignidad. El fallo lo que ha señalado es que la divulgación de este tipo de imágenes sin consentimiento no pueden justificarse bajo el amparo de la libertad de expresión, y que en ese sentido se ordenó la eliminación definitiva de la publicación tanto en el perfil de Facebook donde fue compartida como en cualquier otra plataforma relacionada. La Corte advierte que existen alternativas menos invasivas para brindar apoyo a personas vulnerables sin necesidad de recurrir a la exposición pública de su intimidad. Y en Noticias del Pacífico habló una de las hijas del agente de tránsito que falleció ahogado en el mar Pacífico, esto cerca de Buenaventura. Confirmó que su padre fue arrastrado por las olas cuando intentó rescatarla a ella y a su hermanita. Alejandro Muñoz. Luego del trágico suceso ocurrido en un sector de La Barra en Buenaventura Valle que dejó muerto a un hombre quien por salvar la vida de sus dos hijas se ahogó en aguas del Océano Pacífico, en las últimas horas habló Michelle Echeverry, una de las hijas de 17 años, narró los angustiantes momentos que vivió junto a su padre debajo del agua. Todos estábamos disfrutando de las olas en la playa, en realidad no sabíamos ya que las olas nos había arrastrado un poco lejos de la orilla. Mi hermana y mi padre estaban agarrados de la mano, los dos intentaron nadar por debajo, no se pudo, las olas eran demasiado fuertes. Mi hermana dice que ella salió, se desprendió del brazo de mi papá porque ya se estaba quedando sin aire, se impulsó de los hombros de él para poder así flotar. Ella dice que empezó a flotar y ahí fue que llegaron a auxiliarnos rápido unas personas y se metieron a sacar a mi hermana. También manifestó que a pesar de los esfuerzos de la comunidad que estaba en el sitio, su padre no pudo ser salvado. El hombre, quien se desempeñaba como agente de tránsito en Jumbo, fue recibido con honores en su municipio, mientras las autoridades de gestión de riesgo en Buenaventura implementan medidas estrictas para evitar que los turistas estén en lugares de alto riesgo en el mar. La noticia internacional. En el mundo, tras golpear España, Portugal y Francia con temperaturas extremas, la ola de calor que azota a millones de europeos se desplazó hoy hacia el este del continente. En Alemania, el termómetro marcó los 40 grados Celsius. El calor también llegó a Bélgica, donde se superaron los 35 grados. En Francia, los termómetros superaron los 40 grados en el sur, y en París se activó por primera vez la alerta roja en 5 años. La temperatura sigue elevada en España, aunque en algunos puntos podrían comenzar las lluvias y tormentas esta noche, especialmente en el norte y noreste del país, y ya son 4 el número de muertes relacionadas con el calor en España en los últimos 10 días. Según los científicos, los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las tormentas, son cada vez más intensos debido al cambio climático, y se espera un duro verano hasta finales de agosto e incluso septiembre. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Londres porque Carlos Alcaraz se impuso a Oliver Talbot y se clasificó a la siguiente ronda de Wimbledon. El tenista español no tuvo mayores inconvenientes con el británico, al que venció en sets corridos 6-1, 6-4 y 6-4 en 2 horas y 16 minutos de partido, alcanzando así su triunfo consecutivo número 20. Ahora el número 2 del mundo, que defiende la corona, espera en la tercera ronda por su siguiente rival, que saldrá del duelo entre Aliassime y Struff, compromiso a disputarse a partir de las 12:30 de la tarde. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales Vicente Fernández, porque fue el ganador de la temporada 2025 de Yo Me Llamo. Aunque los imitadores Luis Alfonso, Paquita la del Barrio y Gloria Estefan también se lucieron en la gran final, fue el charro quien conquistó el corazón de los colombianos y se llevó los 500 millones de pesos. Pero con ese final también es tendencia el arranque del desafío del siglo XXI. Este miércoles 2 de julio, desde las 8 de la noche, una nueva edición que promete estar llena de emociones, pruebas extremas y muchas otras sorpresas. Una de las grandes novedades de este año es que, además de verlo por el canal Caracol, como siempre, también se podrá seguir por la aplicación de YouTube. Los televidentes podrán acceder a contenido exclusivo después de cada capítulo, transmisiones en vivo desde el Rincón de los Castigos, el Cubo, donde llegarán los eliminados, y muchos momentos que no se podrán ver en pantalla. Esta y más tendencias en blurradio.com.